Que les bendiga, mi nombre es Ana María López del Day Spring Theological University. Hoy quiero compartir con ustedes el contenido del libro Desfalcos económicos por adicciones. Soy psicóloga de profesión y les invito, como les decía anteriormente, a que disfrutemos este contenido del libro y lo analicemos. Los desfalcos económicos son una situación en la que una persona, debido a su adicción a alguna sustancia como drogas o alcohol, comete actos fraudulentos para financiar su condición, es decir, su adicción. Uno es dependiente de sus propias acciones. El diccionario en inglés Random House define la adicción como el estado de estar esclavizado a un hábito, a una práctica o a algo que forma un hábito psicológico o físico. El término adicción, según la ley romana, significa la sumisión o capitulación a un dueño o amo. De hecho, se apelaba a la misma como justificación de la esclavitud. Las adicciones representan una de las formas más absurdas de atentado contra la libertad personal. La adicción puede conducir a lo que se conoce como delincuencia económica compulsiva o también llamada funcional instrumental. En esta modalidad cabe toda delincuencia cuyo último cometido sea la ganancia de dinero para consumir. Los investigadores han descubierto que las adicciones suelen estar relacionadas con problemas muy arraigados como la soledad, el estrés, la ansiedad y la depresión. La Biblia puede darle al adicto la fe que necesita para vencer todos los problemas que hay detrás de las adicciones. Conceptos claves. Adicción a sustancias psicoactivas. Tolerancia, dependencia física, dependencia psicológica, crisis de abstinencia. Causas de las adicciones. Deficiencia en la prestación de servicios básicos a cargo del Estado, que obliga a muchas personas a dedicarse a la producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas. Eso según la teoría de la marginalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una excusa. Una persona que tiene bajos recursos no puede ampararse bajo ese argumento para justificar un mal acto. Pero según esa teoría, es una de las causas. Otra causa son los mecanismos de mercado, oferta y demanda que determinan la producción, comercio y consumo. Entre los factores de tipo personal, biopsicoespiritual que influyen en el consumo de psicoactivos se encuentra la predisposición biológica, la depresión, la influencia de los amigos, la actitud favorable al consumo, la baja tolerancia a la frustración, los problemas de identidad, baja autoestima, por ejemplo, falta de asertividad, no digas sí cuando quieras decir no, falta de programación del tiempo libre, ausencia del padre, uso precoz del cigarrillo, uso indiscriminado de medicinas por parte de los padres, conflictos familiares graves, pérdida de valores éticos o religiosos, carencia de metas y vacío existencial. Características de las adicciones. Una concentración absorbente, una tolerancia cada vez mayor, consecuencias perjudiciales. Y las características del adicto: negación, autoengaño, victimismo, manipulación, deseo irresistible por la droga y mitomanía. ¿Por qué el adicto se apega tanto a la sustancia? Por flash, es decir, un golpe, un corrientazo, una energía, etcétera, un escape ante un dolor, esta es muy común, o por supresión del síndrome de abstinencia. El desfalco económico y su relación con las adicciones. Desfalco, robo o malversación. Vamos a ver entonces la diferencia. Desfalco hace referencia a la sustracción de bienes de una persona o entidad de manera fraudulenta. En otras palabras, el desfalco implica una apropiación indebida de fondos o bienes por parte de alguien que tiene acceso a ellos de manera legítima.
Suele ser castigado de manera menos severa que el robo, debido a que generalmente no se recurre a los actos violentos y porque la persona que comete el desfalco tiene acceso directo a los bienes que sustrae. El robo, por su parte, se refiere a la sustracción de bienes de una persona o entidad de manera violenta o mediante la fuerza. En otras palabras, en el robo se utiliza la intimidación, la violencia para llevar a cabo el delito. Y en cuanto a la malversación, es cuando es cometido por una autoridad o por un funcionario público, en cuyo caso las penas son más o deberían ser más severas. Características de un desfalco económico: la falsificación y manipulación de documentos, la violación de la confianza, puede ser un delito de larga duración. Relación entre las adicciones y el desfalco económico: compulsión por la adquisición de la sustancia adictiva, el sentimiento de culpa, ansiedad, depresión son comunes, lo que puede llevar a un círculo vicioso. Pueden tener un impacto negativo en la salud mental y física de las personas involucradas. Desfalco económico empresarial por adicciones es un problema serio que afecta no solo a la empresa y a sus empleados, sino también a la economía en su conjunto. ¿Cómo prevenirlo? Implementar programas de prevención en las empresas, fomentar una cultura de transparencia y ética en todos los niveles de la organización, implementar controles internos y auditorías periódicas, brindar apoyo y recursos a los empleados con adicciones, promover un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Veamos entonces ahora el término drogadicción o lo referente a este. ¿Qué son las drogas? Desde un punto de vista médico y profesional se le llama droga a todo compuesto químico que puede emplearse o administrarse como auxiliar para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades u otros estados anormales. También para aliviar el dolor, el sufrimiento o para influir sobre el humor, las sensaciones o las emociones. ¿Qué es entonces la drogodependencia? El individuo adicto se comporta como si los efectos de las sustancias fueran necesarios para mantener su bienestar. Esa falsa necesidad o dependencia puede variar en intensidad entre un deseo leve y un anhelo o compulsión al uso de la droga, pudiendo mostrar preocupación por conseguirla cuando su disponibilidad es incierta. ¿Cómo podemos entonces detectar drogodependencia en un individuo? La Asociación Americana de Psiquiatría dice que el sujeto que consume es drogodependiente si aparecen 3 o más de los siguientes criterios: ingestión de la sustancia con más frecuencia o en mayor cantidad que la determinada, esfuerzo infructuoso para suspender o reducir el uso de las drogas, inversión de gran cantidad de tiempo adquiriendo la droga, usándola o recuperándose de sus efectos, intoxicación frecuente o síntomas de abstinencia por no consumirla, abandono de las actividades sociales o laborales debido al uso de la droga, uso continuado a pesar de los efectos psicológicos o físicos desagradables y adversos, tolerancia pronunciada y uso frecuente de la droga para aliviar los síntomas de abstinencia. Es muy importante tener en cuenta que no podemos estigmatizar ni podemos generalizar. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, como lo mencionaba anteriormente, existen unos parámetros. Si aparecen 3 o más de estos criterios, entonces hay que ser supremamente cuidadosos. Existen personas que sufren, por ejemplo, de dolor crónico, que están siendo tratadas y que tienen medicamentos prescritos para ciertas patologías y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Existen también enfermedades huérfanas. La tecnología ha avanzado mucho en este tiempo, pero no por eso podemos decir que la medicina conoce todas las circunstancias, tiene todas las respuestas. Solo en Dios podemos encontrar todas las respuestas. Dios es el único que conoce, Él nos formó y conoce exactamente cómo está están funcionando nuestros órganos, todas las sustancias que intervienen en el cerebro. Entonces es bastante serio y es muy delicado el llegar a decirle a una persona que es drogodependiente o que es drogadicto, no teniendo en cuenta a profundidad estos criterios. Factores de riesgo de drogadicción. Algunos de los factores de riesgo a los cuales debemos prestar especial atención son beber alcohol en forma sistemática, a veces en forma solitaria. Eso se ve en las personas que se emborrachan.
Individuos cuyo modo de pensar, actuar o vestir parece extraño aún dentro de su grupo etario, alteraciones del sueño de corta duración, muestran desinterés por lo que ocurre en su ambiente o a su alrededor. En el caso de los adolescentes y los jóvenes, muestran un rendimiento intelectual llamativamente menor, dejan de practicar deportes cuando antes los practicaban y lo hacían en forma regular. Abandonan su grupo de amigos de siempre por amigos nuevos de manera repentina. Factores de riesgo de drogadicción también tenemos que tener en cuenta los modelos familiares que no sirven de ejemplo, los límites poco claros y que no hay que tener miedo a los límites. A veces como padres cometemos el error de polarizarnos, es decir, o no ponemos límites o ponemos límites demasiado estrictos. En la palabra de Dios, la Biblia nos invita a ser equilibrados, a llevar un equilibrio y a dejarnos guiar por el Señor para poder implementar ciertas normas y ciertas metodologías en el lugar. Esas metodologías, por supuesto, siempre acordes a la palabra de Dios. Clasificación de las sustancias psicoactivas, alcohol, tranquilizantes, barbitúricos, opio, morfina, heroína, inhalantes, tabaco, cocaína, bazuco, crack, anfetaminas, drogas de diseño. Reitero, hay que ser muy cuidadosos porque hay ciertas sustancias que están precisamente aquí descritas que pueden ser parte de tratamientos médicos justificados. Consecuencias del consumo de drogas: aumento de la incidencia de numerosas enfermedades, incremento de situaciones de incapacidad laboral, posibilidad de que se produzcan conflictos en las relaciones entre compañeros, trabajadores o entre incluso dirección de la empresa, sensible aumento del riesgo de sufrir accidentes, deterioro de la calidad de vida, incremento de dificultades en el ámbito familiar que repercutan negativamente en el ámbito profesional. ¿Cómo podemos prevenir el desfalco económico por drogadicción? Entre los factores que permiten la prevención tenemos modelos familiares favorecedores, proyectos de vida, prevención desde la familia, la escuela y la sociedad. Hablar con nuestros hijos sobre sus problemas, ayudarlos a encontrar maneras sanas de resolver los problemas, darles recursos para hacerlo. Padres que estén presentes, no solo físicamente presentes. Hablar con nuestros hijos sobre las drogas y sus consecuencias, tener conocimiento de su círculo de amigos, ayudar a mantener los intereses del adolescente acordes a su edad y a su grupo, ayudar a mantener el rendimiento escolar, tener una comunicación fluida con la escuela y los docentes, ayudar a fortalecer la autoestima. Quizá muchos de nosotros conocemos o habíamos escuchado antes estos factores, pero en esta era, o en esta generación, en la cual argumentamos no tener tiempo y vivimos quizá a una velocidad alarmante. Todos estos factores son importantes y necesitamos dedicarles tiempo. No se trata simplemente de sentarnos a hablar con nuestros hijos solamente por unos minutos una vez a la semana. A veces caemos en el error de pensar que no es solamente cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo, pero son ambas. Porque no puede existir calidad de tiempo si no dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos y a nuestra familia. ¿Cómo podemos prevenir el desfalco económico por drogadicción? ¿A qué nos ayuda poder mantener charlas con nuestros hijos? Orientarlos, no hacerlos sentir fracasados, ayudarlos a descubrir lo valioso de su persona, saber negociar con ellos, estar atentos a lo que ven y lo que leen, permitirles vivir sus propias experiencias, no dar recetas, sino ayudarlos a reflexionar, tener una comunicación fluida con la escuela y los docentes, y ayudar a fortalecer la autoestima. Para las personas que de pronto no tuvieron una infancia apropiada, en este sentido y que ahora tienen sus hijos y que quieren, por supuesto, que sus hijos no caigan en la drogadicción. Y quizá les es un trabajo un poco más, es un trabajo arduo, porque es implementar ciertas técnicas y metodologías que no fueron implementadas para ellos mismos cuando eran pequeños. Aunque sea un trabajo arduo, no es un trabajo imposible.
y es un trabajo que da frutos significativos. La adicción a las sustancias es el síntoma de un malestar más profundo. Por eso no podemos tratar de intervenir o de dar lo que veíamos anteriormente, dar recetas, sino que tenemos que tener paciencia. Es un proceso de mucha paciencia porque se logra generalmente identificar que hay situaciones profundas que generan la drogadicción, que viene siendo a veces solo la punta del iceberg. El deporte como agente de prevención del desfalco económico por consumo de drogas. El ejercicio físico se asocia con la salud mental, entendida como estado de ánimo positivo y bienestar general. El ejercicio físico es importante, sobre todo en ciertas etapas de la vida. Para los adolescentes es de vital importancia. Ellos, cuando practican algún deporte, ciertas sustancias se liberan, ciertas sustancias funcionan de manera apropiada en el cerebro, en el cuerpo, y esto facilita y permite que ellos en su diario vivir puedan procesar ciertas circunstancias de mejor manera. También, obviamente, en los adultos, en las personas em, de mayor edad, en los niños, el deporte es muy importante para la circulación sanguínea, para el funcionamiento básico y general del cuerpo. No es un tema en el cual podamos profundizar en este momento porque no es el punto central del libro, pero es muy importante como prevención en este tema. Dos de las principales estrategias de afrontamiento, la desintoxicación hospitalaria y la terapia familiar. El objetivo de la terapia familiar en un primer momento es buscar la abstinencia, descubrir a los coadictos, los propiciadores y manejar adecuadamente la situación, ya que pueden sabotear el tratamiento e impedir la abstinencia. La negación por parte de la familia suele presentarse. Generalmente es el primer obstáculo en la terapia. Reconocer cuando se presente agresividad de la familia hacia el adicto. Integrar a los familiares con otras personas que tengan experiencias con adictos. Esto les sirve de apoyo y de espejo. Y aquí en este punto se refiere, obviamente se refiere a familiares que también quieren ayudar, por supuesto, al adicto. Etapas durante el proceso de recuperación. La primera es distanciarse de la angustia. La segunda es reflexionar y orientarse hacia un proyecto de recuperación del hijo. Es el momento de la elección que debe ser acordada por todos los miembros de la familia. La tercera consiste en el seguimiento de todo el proceso de crecimiento del joven. Y la cuarta es ayudar en la reinserción del individuo en el medio laboral y o social correspondiente. ¿Qué es la ludopatía? Es una forma de adicción psicológica. Es reconocida como un trastorno de salud mental por la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los síntomas más destacables de la ludopatía son dificultad para controlar los impulsos de juego, aumento de la frecuencia y la cantidad de las apuestas, preocupación constante por el juego, pérdida de control, negligencia de responsabilidades y relaciones personales, síntomas de abstinencia. Complicaciones, problemas en las relaciones, problemas económicos como la bancarrota, problemas legales o encarcelamiento, mal desempeño laboral o pérdida del empleo, mal estado de salud general, suicidio, intentos de suicidio o pensamientos suicidas. Consecuencias del desfalco económico familiar en la vida de los niños, falta de recursos económicos para cubrir necesidades básicas, estrés y ansiedad, desarrollo emocional afectado, problemas de rendimiento escolar, exposición a situaciones de riesgo. ¿Cómo podemos prevenir el desfalco económico por ludopatía? Estableciendo límites de gastos, evitar lugares de juego, participar en actividades alternativas, controlar las emociones y la comunicación abierta. ¿Cómo podemos aconsejar a un jugador patológico? No pagar sus deudas ni sacarle del apuro con la promesa de que no volverá a jugar, porque eso no es cierto. No encubrirlo. ¿Qué hacer después del tratamiento?
Bueno, las recaídas se pueden producir por presión social, situaciones emocionales negativas y conflictos interpersonales. Si se observa una recaída, acudir inmediatamente al terapeuta, no dejar pasar el tiempo. La necesidad compulsiva de consumir alcohol puede conducir a la persona a realizar acciones extremas con tal de satisfacer su dependencia y todo sin medir las consecuencias. Hablamos entonces de desfalco económico ahora por alcoholismo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el alcoholismo como una dependencia con características de adicción a las bebidas alcohólicas. Se caracteriza por la constante necesidad de ingerir sustancias alcohólicas, así como la pérdida del autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia. ¿Qué consejos podemos ofrecer a la familia del alcohólico y yo diría a la familia de cualquier drogadicto? Jesús dice que cuando confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El siguiente paso para ser liberado del poder de las adicciones es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay que guiarles a establecer un hábito diario de oración y lectura bíblica. Resistir al diablo, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Buscar el apoyo de una iglesia local, un pastor, un líder o alguien que pueda ayudarle a mantenerse responsable, alguien que sea empático. Ser sinceros con la persona indicándole que es posible que tenga recaídas, pero que no todo está perdido. Puede buscar renovación con base en 1 de Juan 1:9. Familia y escuela, una acción conjunta contra las adicciones. Resulta fundamental que, por un lado, la escuela apoye y potencie la acción educadora de las familias y, por otro, la familia se involucre en el proyecto educativo de los centros escolares. Y personalmente creo que aquí podríamos hablar también de las escuelas dominicales. Muchas iglesias cuentan con un departamento en el cual, sobre todo los días domingos, bueno, y en otras oportunidades, enseñan a los niños la palabra de Dios. Hay maestros destinados a enseñar a niños la palabra de Dios. Si bien es fundamental ese apoyo de esas escuelas dominicales, las familias, los padres tienen que involucrarse de manera activa en ese proyecto educativo de la escuela dominical y de los centros escolares académicos seculares. Es fundamental. No podemos como padres darle la responsabilidad a los maestros. Somos nosotros los primeros encargados de la educación de nuestros propios hijos. Familia y escuela en acción conjunta, acciones educativas e informativas que podrían realizarse en la escuela, talleres que enseñen los efectos de las drogas a corto y a largo plazo de forma realista, es una forma de prevención primaria, es decir, una intervención antes de que ocurra la situación problemática. Lo hablábamos antes, los deportes o actividades artísticas y creativas, teatro, artes plásticas, elaboración de artesanía, todos ellos son factores de protección y están evidentemente, están probados en estudios y en los resultados que arrojan las personas que han logrado tanto salir de la drogadicción, de las adicciones, como las personas que no han caído nunca en la drogadicción. Es evidente que este tipo de actividades son efectivas, funcionan. Libertad de la adicción por medio de Jesucristo. Jesús dijo, si el Hijo os hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Conozcamos a Dios. Yo diría conozcamos, porque como padres somos pilares en nuestros hogares. Conozcamos a Dios, Juan 17:3. Pidamos ayuda a Dios. Llenemos nuestra mente con los pensamientos de Dios, Isaías 55:9. Estemos en contacto, tengamos comunión con personas que nos ayuden, con personas que sean una buena influencia. Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo, dice la palabra de Dios. Y podemos encontrar también otras referencias bíblicas, Salmo 119:63, Romanos 1:12. Vivamos por el Espíritu. Gálatas 5:16 al 26 es un excelente texto también. Consejos a los cristianos que tienen familiares adictos y ahora permanecen en la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13.
El amor es la fórmula infalible. Cuando las personas tienen un familiar que, que es drogadicto, la fórmula por excelencia es el amor. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa es la fórmula por excelencia, el amor. Y es alrededor de ello que podemos hallar victoria en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. El Señor Jesús les bendiga.